El balón que viene por el sector derecho. Estuve 2 días tirada acá en la Popular primero y después acá en la platea, en una de las bocas donde venden. 2 días estuvimos acampando, los 2 días estuve, nos íbamos rotando, venía algún amigo, venía alguien y nada, fue buenísimo. Mucho aliento, todos cantando, todos eufóricos porque creo que ya desde el arranque era nuestro, no nos importaba nada. Viajé sin entrada porque lo decidí a último momento, yo estaba operado, tenía una férula, tenía 2 muletas y lo decidí 2 días antes creo, o el mismo día que le dije a mi vieja y arranqué. Bueno, las entradas fue un tema un poquito así, catastrófico, porque mi viejo me dice, yo me ocupo, no se preocupe, yo las consigo, yo veo cómo hago. El jueves a la noche entra a mi casa y dice, no tengo entradas, no hay más. Y dice, ¿qué hacemos? Digo, a ver, no me importa cómo las conseguís o las conseguí porque se pudre mal, o sea, vamos, como seas, vamos. Así que llamó a un compañero de laburo en Buenos Aires y nosotros fuimos parte de la gente que estaba en la Popular Independiente. Arranqué, vine para acá, para el parque, a buscar un colectivo que al final de 3 o 4 colectivos que iban a arrancar, uno no arrancó, que fue el nuestro, y quedamos acá, en el parque, viendo a ver cómo ir. Hasta ese momento no viajábamos, porque ya habíamos hecho todo lo que podíamos y no teníamos entrada, estaba complicado. Me acuerdo que estábamos sentados en un cordón y vimos al de la Traffic, le fuimos a preguntar, bueno, le dimos toda la plata que teníamos y viajamos sin plata. La ansiedad arrancó el día que teníamos la entrada y era no dormir, no comer, no nada. No dormíamos. Yo ese sábado tenía el casamiento de una amiga, el sábado anterior, y no fui. Hoy se separó, así que no me da mucho cargo de conciencia, así que no. Me acuerdo que mi hermano se había ido a la madrugada a dormir a la cancha, a conseguir las entradas, y cuando está llegando lo llama mi papá y dice, ya conseguí un par, salite de la fila. Se sale y resulta que no había conseguido nada, vuelta a hacer la cola. Bueno, compramos, después habíamos alquilado para ir en combi, nos da la entrada y dice, bueno, la combi ya está por llegar. Ya está por llegar, nunca llegó la combi. Chicos, lo lamento, pero se le rompieron las cubiertas a la combi, se van a tener que ir en sus autos. Bueno, me acuerdo, el viaje, lo que tengo marcado es los peajes, que no pagamos ningún peaje. De toda la gente que había haciendo cola en los peajes, meme, bocina, y seguíamos viaje y seguíamos. Me acuerdo que con 13 años es lo único del viaje que me acuerdo. Y la gente en los costados de la ruta haciendo asado, chorizo. Y nosotros no podíamos creer lo que estaba viviendo. Que viene levantando, allá está Maidana. ¡Gol!
futbolista tiene en diferentes edades diferentes roles. Y uno termina siendo lugarteniente del entrenador sin ser obsecuente ni estar realmente de acuerdo con eso. No que sea algo arreglado, sino es una cosa que se da porque uno termina siendo el que va tirando, el que va acomodando ciertas cosas. Entonces en ese aspecto yo siempre me sentí que fue un aporte bueno el que hicimos. Pero ya de la pretemporada uno vislumbraba una calidad de futbolistas notables y a la vez se hizo un laburo muy fuerte. El profe Fleita, que era el preparador físico del Tolo, es un tipo que tiene la capacidad de seducirte mucho a ese esfuerzo, pero para mí eso a nosotros nos fue formando y nos fue haciendo fortísimo. Y bueno, después veías en el rodaje de fútbol, vos te das cuenta como que había jugadores notables. El haber salido campeones ese año fue un proceso nuevo, porque fue el año donde empecé a jugar en primera división, así que fueron todas cosas nuevas. Y de repente en 2 meses me encontré jugando con la camiseta de Newell's y tratando de pelear un campeonato. Ya fue un aprendizaje forzado, con presiones, con factores externos que eran todo nuevo y hubo que acostumbrarse de la noche a la mañana, por así decirlo, pero que de alguna manera creo que yo particularmente no me di cuenta de que era el proceso que estaba viviendo. Hasta que se consumó, y después con el tiempo le di mucho más valor de lo que en su momento le di. Para mí fue un momento de confirmación de transformarme en profesional. Venía de un par de años donde alternaba, un tiempo estaba en primero, un tiempo estaba en reserva. Jugué mucho en reserva en Newell's hasta el 2002, empecé a tener un poco más de participación, y el 2004 fue increíble porque no sabíamos para qué nos armábamos en realidad. O sea, en Newell's cuando se armaba arrancábamos de a poquito, íbamos viendo dónde nos llevaba el campeonato, y acá desde un primer momento como que empezamos a sentir algo importante. De no ser protagonistas pasamos a estar siendo jugadores titulares de un equipo que peleaba el campeonato. Cuando arrancamos, bueno, un técnico muy prestigioso que teníamos, que nos exigía mucho, pero bueno, fueron llevando refuerzos, éramos muchos chicos del club, y la verdad que nuestro sueño siempre fue salir campeón, pero bueno, la verdad que al principio ni se nos cruzaba por la cabeza. Encima perdimos el primer partido con Vélez, pero bueno, había muchos chicos con mucho hambre, y la gente grande, la verdad que eran buenísimos. Es la combinación entre gente de experiencia y chicos, ¿no? No tan chicos tampoco porque había jugadores que ya tenían sus 15 o 20 partidos en primera división, pero la verdad está Justo Villar, que tuvo un torneo excelente, que era un pibe ya con su experiencia. Mi caso, el caso del Mago Capria, de Ortega, de Zapata, de Rosada, que estaba intermedio, y después de lo que acompañamos a los chicos, ¿no? Que te nombraba Coco, Borguelo, Vela, Belucci, que le dan una dinámica al equipo terrible. Rosario se vive de una manera muy especial el fútbol, entonces yo creo que el que no lo vivió nunca en la ciudad llega y lo piensa, bueno, a ver, voy a ver, bueno, un clásico, bueno, a ver cómo es jugar en Newell's. Y viste, para mí es un partido, 2 partidos, y enseguida toman dimensión, no hay que también explicarle demasiado. O sea, está el que se acopla bien y está el que lo sufre. Nosotros, a mí por como decía antes, sentirme muy parte del club en ese momento, bueno, ahora también, pero en ese momento, a mí había momentos había fases que sufría. Parte del campeonato, momentos que sufría mucho, no me costó llevar el día a día jugando en Newell's siempre. Nosotros sufrimos mucho en ese torneo. O sea, teníamos un nivel de estrés muy alto con muy poca edad,
que todos nos miramos y cuando terminó el torneo, yo me acuerdo de haber hablado con más de un jugador y decíamos, yo quiero dejar el fútbol, ya está, ya está, el desgaste emocional, ya no quiero más nada, el desgaste emocional que teníamos había sido muy grande. Después eso se limpia, se lava, pero... Sí, fue un momento raro del club, también difícil, ¿viste? Entonces fueron muchas cosas. No sé si fue el escenario más propicio para que un equipo se dedique solamente a jugar al fútbol. Eran momentos bravos, ¿viste? Que bueno, todo el mundo lo sabe, así que así todo fue increíble. O sea. Y te puedo asegurar que en el nivel individual yo no me sentí que jugué tan bien ese torneo. Hubo torneos que jugué mejor. Pero sentí que era parte de un colectivo muy fuerte. Y creo que eso es el sentido de este deporte. El formato que tenía la concentración de Newell ahí que tiene en Ricardone hacía que estemos todos bastante unificados, sí, con todas puertas abiertas, no es como un hotel normal donde... Un pabellón de la cárcel, sí, algo así. Estábamos todos, se escuchaba la música, todo son 3 grabadores por distintos lugares, pero... con Marquito Penta, pero éramos 10, 8, toda en una misma habitación, venían 2 más, se iban 2. Claro. Nosotros nos conocíamos, llegamos a primera, pero teníamos un conocimiento de vernos durante 8 años, 9 años. Yo al Tano lo conozco desde que tiene 4 años, 5 años. Hay muchos chicos que compartimos muchas cosas. A ellos, si bien teníamos una diferencia de edad de 2 o 3 años, lo vimos jugar, hemos viajado en colectivo juntos, en inferiores. Haces una relación que es mucho más estrecha, ¿viste? Que con cualquier equipo de primera que llegás y te conoces y lo vas haciendo la amistad a la par de los resultados. Yo me acuerdo de que el Colorado con Mon Rosada eran los pibes mancha pelota de todos. Sí, insoportable. El Colorado no podía dejar nada. No podía dejar nada en la pieza porque te sacaban todo, las camas afuera. Y Rosada, sí. Te escondían cosas. Eran bravos todos. Esos eran bravos. No, después eran todos, eran muy tranquilos. Muy tranquilos. Teníamos, por eso teníamos un grupo, viste, raro, distinto, o sea, no era normal, no éramos, no hacíamos quilombo por hacer quilombo o joder por joder, éramos muy lindo grupo, viste, nos respetábamos mucho y también los grandes eran geniales, viste, porque vos tenés los grandes, a veces son medio negativos, son medio hincha pelota y viste, te generan un ambiente medio estresante de trabajo. Y esto no, viste, Julián es increíble, Burro es un personaje, viste, estábamos... El Pepe Zapata que no formaba parte del equipo titular, pero siempre entraba, también trataba de estar siempre bien, eso también es importante, cuando estás afuera, viste, todos te miran a ver cómo reaccionás, así que... Yo me acuerdo que íbamos todos los partidos cantando. Ah, eso sí. Cantando, empezamos con un redoblante y terminamos con papel y bandera. El redoblante que le robé a Luca, que nunca se le dobló, todavía lo tenemos en casa. Y a Luca era todos los partidos y terminamos con una bandera que se colgaba en el colectivo que tenía como 10 metros. Ah, ¿verdad? Nos quisieron robarlo de Almagro una vez. Llegando a la cancha de Almagro me hicieron robar y empezamos a forcejear desde adentro del colectivo. Pues la sacamos por la ventana, o si no la sacamos por arriba, por la parte de arriba que se abre, pero que queda ahí media entreabierta. Y nos salvaron un par de hinchas que nos roban la bandera ese día, que venían en una traffic y dicen, la bandera, es verdad. Pero eso era el profe Fleita que traía, de la nada venía con bolsa de cotillón ante los partidos y había que ir cantando a veces siempre, desde Ricardone hasta el club. Llegábamos muertos, eran 45 minutos saltando y después teníamos que jugar, ¿viste? Yo al principio estaba re contento y después ya al final, ¿viste? Eran 5 minutos y me iba para adelante, charlaba un ratito, volvía porque llegaba un momento que no era o hacer eso o jugar. Pero estaba bueno, nos llegamos, la verdad fue increíble.
¿Qué vas a saltar todo el partido así? Manso que viene levantando, allá está Maidana. ¡Gol! ¡Gol de Newell! Sí, Tolo, sí, 31-40. ¡Qué debut con la camiseta rojinegra, Julián! Julián Maidana clavó el cabezazo. Y es una responsabilidad enorme el vivir el clásico como jugador y hincha. Es una responsabilidad enorme porque bueno, responde por la gente. Obviamente que uno siempre quiere dar lo mejor, a veces las cosas no salen, pero bueno, nosotros tratamos de jugarlo lo mejor posible, con el corazón, que por ahí es lo que más se pide. Obviamente que la cabeza hay que estar tranquilo porque sabemos que eso no puede llegar a jugar en contra y bueno, obviamente que ante el partido, si un partido te implica nerviosismo, te genera el doble, ¿no? De nerviosismo, ansiedad, pero una vez que entras dentro de la cancha lo querés ganar, obviamente, y bueno, después saldrán las cosas como saldrán y nada, pero obviamente que es lindo jugarlo. Yo podía no jugar cualquier partido, pero lo único que quería es jugar el clásico. Un partido que te produce mucho, aunque no queda creer, mucho estrés, porque la ciudad te lo hace saber que es el clásico ya 2 semanas antes, y si lo ganás está buenísimo. Es un festejo buenísimo, pero después uno piensa si lo perdemos, qué va a pasar, así que, pero igual, los riesgos lo quería correr y siempre quería jugar el clásico, era lo mejor que te puede pasar con un clásico a nivel central. Lo ganamos bien, aparte, lo ganamos con mucha autoridad, lo podríamos haber ganado más holgado, pero de los clásicos que por lo menos a mí me tocó jugar fue aparte individualmente que mejor me fue, colectivamente también, es que vos veías que podíamos jugar 3 días, estábamos mejor nosotros. Sí, para mí, yo ese partido, si tengo que sacar uno, saco ese partido. A mí no me tocó jugar ese partido, pero comparto que fue el partido que dio un poquito de la credibilidad que se podían hacer cosas importantes y que aparte condicionó positivamente al equipo. Sí, se festejó muchísimo y después de ahí hubo niveles de tolerancia un poco mayor. Sí, porque yo me acuerdo unas declaraciones del Tolo ni bien termina el partido. Por eso, tío, el club estaba raro, ¿viste? Tolo, qué triunfo, ¿eh? Están esperando para echar, hijo de... Para mí tuvimos 3 momentos de donde me di cuenta que fue creciendo el sueño real de campeón, que fue el clásico, que es en la segunda fecha. Después el partido de River, que empatamos 2-2, me echan a mí ese partido. Cómo jugó el equipo ese día, cómo se plantó en la cancha de River. Ahí me dio una sensación muy clara de lo que era el equipo. Y después para mí el partido con San Lorenzo. El partido con San Lorenzo, una vez que se ganó, yo digo, acá estamos, está bien. Para mí esos 3 momentos fueron vitales para salir campeón. Y después, si me tengo que quedar con uno de los partidos que para mí fue de los más redondos que me tocó jugar, un partido de Quilmes que jugamos de local, que Guille Mariño para mí es el mejor gol del campeonato, un gol que la tocamos todos y la termina metiendo al lado de un palo. Ese partido ahí mostró el equipo la dimensión de lo que podía dar. Llega para auxiliar a sus defensores, para jugarla rápidamente con Ortega, que toca para Capria, que juega para Marino. Acaba Newell de nuevo, tiene ida y vuelta el partido. Sigue Marino, la abre para Borguero, otra vez para Marino y es gol Marino. ¡Cuántos toques, Fabri! ¡Esto fue un golazo! De hecho hablé con el Chapo Uraña después del partido, que era amigo mío, habíamos jugado juntos en Unión de Santa Fe. Y el Chapo me dice, el baile que me pegaron, hace tiempo que no me lo daban. Después del partido, porque era una cosa del equipo tocar sin posiciones fijas, nos movíamos,
estaba preciso. Y si uno analiza cada uno de los partidos de ese campeonato, siempre tuvimos más situaciones de gol que el rival, siempre tuvimos más iniciativa. En algún momento empezaron a hablar del tema de los puntos y toda esa cosa que siempre se trata de ver algún punto oscuro para tirar para abajo un logro. Y yo siempre digo que no tiene que ver con los puntos un campeonato, tiene que ver de la manera que un equipo gana y cómo lo gana, cómo juega, cómo se impone al rival. Y yo creo que ese equipo fue realmente el mejor equipo del torneo, no es que ganó de casualidad porque el último partido se perdió y Vélez que lo tenía para ganar y no lo ganó, no. En los 19 partidos el equipo mostró que claramente había sido el mejor equipo. Bueno, vamos. Fija, solamente nosotros sabemos lo que nos costó llegar acá, en serio. Me imagino el burro cuando me decían que no jugaba más de fútbol y un año después mirando estaba. A pesar de que haya ganado todo lo que ganó, yo sé que está muy contento de estar acá compartiendo con nosotros. O Julián cuando estaba con Talleres que peleaba la punta, tenía que tirar la tabla porque no sabía si se salvaban o no, se lo merece, no hasta ahora. El Mago termina la carrera y Ángulo la termina. Espectacular. Todos nosotros, solamente nosotros, porque acá, ¿quién tuvo plata? ¿Quién nació con plata? ¿A quién le resultó algo fácil? ¿Quién tiene la vida resuelta? Nadie. Todos los días salimos y vamos a entrenar para ganar un poquito la guita, que en realidad es mucha comparada con otra gente, pero que nosotros ayudamos a la familia nuestra, a nuestros amigos, queremos que todos estén bien. ¿Sí? Nosotros nos ganamos esto con mucho esfuerzo. Que no nos roben ahora todo el esfuerzo que hicimos, empezando desde que nacimos hasta ahora, no desde la primera, desde que nacimos y que soñamos con esto. No dejemos que se nos escape, jugamos con el corazón, muchachos. Y Tonga, vamos a tratar. Y también está con nosotros. Vamos. Seba era capitán porque merecía ser capitán. No tiene que ver con la edad. Yo cuando era joven también fui capitán. Tiene que ver con el liderazgo natural que tenés. Y él lo tiene. De hecho, claramente fue confirmando ser un buen líder en su carrera posterior. Y hoy lo sigue siendo. Entonces no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la ascendencia, tiene que ver con el carácter. Pero sí, ningún problema, al contrario. Es bueno tener esa clase de futbolistas con carácter e inteligentes, porque no hay líderes que no sean inteligentes. Tienen que tener el sentido común, tienen que tener la sapiencia para manejar ciertas situaciones. Deben ser fuertes en el sentido espiritual, así, ser un tipo fuerte. Entonces, de ninguna manera fue algo que a uno haya perturbado algo, al contrario. Era bueno que se fortalezca un chico del club que tenía las condiciones para ser líder y por eso era el capitán. Yo quedaba libre un par de meses antes y... O sea, se me terminaba el contrato en realidad y no había demasiado acercamiento por parte del club para continuar. Y viene el Tolo y me dice que con él iba a empezar a jugar, que iba a encontrar la manera de que juegue porque quería que juegue. Yo estaba siendo suplente en ese momento cuando él llega. Y yo quiero que vos juegues y conmigo vas a ser capitán y vamos a salir campeones. Y yo dije, bueno, dame lo que tomaste vos y así estamos los dos contentos igual. Y increíble, empecé a jugar el otro fin de semana, jugué esos últimos 7 partidos del torneo y arranqué como capitán el semestre que siguió. Yo ya había sido capitán con el Bambino, pero por una cuestión de edad también no había sido una experiencia muy saludable para mí, porque también de la nada, mucha responsabilidad en una posición que no era la mía, jugaba volante central. Me parece que esta vez me había llegado después de un montón de golpes, de un montón de errores, de levantarme, de aprender, de darme cuenta de un montón de cosas, de ser un poco más humilde también. Y me llegó en un momento que lo disfruté muchísimo más maduro que en otro momento en Newell's. Así que, pero bueno, fue todo. En eso sí tengo que reconocer todo el ojo del Tolo, porque llegó y yo era un pibe más que estaba ahí en inferiores, que a veces jugaba y terminé jugando 18, creo, 19 partidos, increíble. No, Seba fue primero que no era casualidad que sea capitán. Nosotros terminamos jugando con 7 jugadores en cancha de división inferior en el mismo partido. Y él era el líder de ese grupo. O sea, ya tenía ascendencia sobre más del 60-70% del equipo. Bien, y no es poca cosa.
y era un líder positivo, un líder que lideraba desde el entrenamiento, desde ir primero, llegar primero, desde el empuje moral, y después creo que también tenía aceptación de los otros chicos, de los que habían llegado, tanto Justo Villar, Mago, Ariel. Delegaron responsabilidades también en él, acompañaron ese proceso de capitanía en lo que había que acompañar, y bueno, sin querer desmerecer un poco a los demás capitanes que he tenido, es uno de los capitanes que más motivaba en las charlas previas, ¿no? Tenían unas arengas muy importantes porque no era la arenga típica de vamos, hay que dejar todo porque hay que ganar por la camiseta, y no, era un poco más espiritual y llegaba un poquito más a la cabeza y al corazón desde otro lado. Creo que eso era una de las cosas que más rescato. Bueno, gracias. Llegamos a la cancha, entramos a la cancha, era, ¿cómo te puedo explicar? Era un partido local en otro estadio. Era lleno de gente de Newell's por todos lados, ¿no? Es más, la gente independiente no le quedaba otra que aplaudí con la gente de Newell's, que cantar con la gente de Newell's porque, o sea, lo superamos en números, o sea, por todos lados. Fue algo impactante y yo no lo había vivido nunca, era impresionante, realmente éramos 40.000, éramos un montón y teníamos un gran motivo de alegría, que era seríamos campeones. No había otro, no podíamos estar en otro lado que no sea en Avellaneda. Y sí, fue increíble, la verdad que era mirar para todos lados y ver camisetas de Newell's, eso tampoco no lo vamos a olvidar nunca. La verdad que fue increíble de la parte de la hinchada de Independiente, cómo nos abrieron el estadio para todos y era todo Newell's y Independiente unidos. Eso realmente me quedó, me impactó. Esos 40.000, no sé de dónde salieron, no sé, no me puedo explicar de dónde salieron. Eso me preguntó un señor. ¿Y toda esta gente cabe en su cancha? Sí, caben, porque hacemos lugar, le dije yo. ¿Es verdad que son 40.000? Sí, somos 40.000 y más también. Pero acá vinieron 40.000 porque no lo vendía al más entrada. Es verdad, no lo vendía al más entrada. Y después para salir era una locura. No sabíamos para dónde agarrar porque no había lugar para nada. Lleva gente nueva actualmente, ¿eh? Lleva. Es un cuadrito bastante lindo, bastante grande. Hermoso, en mi club es hermoso. Yo no veo otra cancha más linda que la mía. No veo otra. Vos sos hijo del rojinegro. ¡Para vos, Aliento! ¡Ganá esta lucha! ¡Vamos, Newell's! ¡Vamos, la venta, loco! Todavía lo hace, mirá lo que es, puto. Jamás, Aliento. Fracasado, mirá lo que es esto, loco. Central nunca a esta fiesta, vos nunca, amargo. ¡Vamos, Newell's! ¡Nacho, esta para vos! La noche vuela, ya se acerca la vida, para todos los carranza, el regalo de papá. ¡Vamos, Newell's! ¡Vamos, Newell's, carajo! Por el club, los 22 años, la eterna del club, en la camiseta, Alonso Maradona. Cercanas. Y acá mostrar el mejor técnico del país. Acá mostrar el mejor técnico.
Gracias, Tolo. Gracias por todo. Arrancamos en un hotel en Capital. Siempre nos levantábamos a las 9, 9 y media a desayunar. Y salimos afuera de la puerta del hotel para comprar el diario, una revista, que siempre hacíamos, a caminar un poquito. Y veíamos pasar los autos, camionetas, tráfico, con bandera de Newell's. Y decíamos, bueno, tan temprano, qué raro, porque el partido se jugaba a las 3 de la tarde, 3 y media, y generalmente de visitantes sí nos acompañaba la gente como nos acompañó, pero este caso fue impresionante. Hasta que, bueno, al mediodía ya salimos afuera y nos dijeron, mirá, vengan a ver la caravana que hay. Y salimos y era impresionante cómo pasaban, desfilaban los micros, los autos particulares y la gente que vio que estábamos en ese hotel y empezó a parar y quedarse ahí. Por lo cual después, cuando nos toca subir al micro a las 2 de la tarde para ir a la cancha, 1 y media, no podíamos pasar de la gente que nos decía, vamos, que tenemos que ser campeones hoy. Y yo creo que ahí empezó un poquito los nervios por parte de varios de los chicos. Era el día en el que salíamos campeones. Y en algún momento vos del día te preguntabas, ¿y si no? ¿Viste? ¿Y si no pasa? Y ese segundo era mortal. Y éramos jóvenes. ¿Viste? Y éramos muy chiquitos. Es real. Sin experiencia, sin otros partidos similares en el lomo como para poder tener cierta jerarquía y administrar las emociones. Así que... No, fue impresionante. No, fue impresionante. No, porque no pasó nunca. O sea, que vayan a otra cancha y la gente sea toda de tu equipo. O sea, fue increíble. Aparte, es una cancha grande, ¿viste? Es difícil en Capital, o sea, viajar del interior, que se movilicen 40.000 personas, no sucedió nunca. O sea, el hecho está en eso, no es algo normal. Si fuese una habitualidad lo veríamos normalmente, pero como es con esa masividad, más la gente que quedó afuera. Y la gente que vino a Buenos Aires solo a festejar, que sabía que ya venía sin entrada y daba vuelta alrededor del estadio para después ir al obelisco. O sea, fueron mucho más de 40.000. ¿Viste? Increíble. O sea, aparte, vos te pensás que ahí, o sea, toda nuestra familia, pero todo, hasta el último tío, primo, hermano, están todos, o sea, y no podíamos fallar. Eso creo que, en definitiva, un poco, cuando entramos a la cancha, lo sentimos, ¿viste? No lo pudimos transformar en algo positivo. Fue demasiado para tantos pibes. Y por ahí eso hizo que muchos de los chicos que venían jugando a un nivel lo perdieran por el nerviosismo. Hubo mucho nerviosismo, era como que ahí nos dimos cuenta que podíamos ser campeones por el respaldo que teníamos y que nos llegó el día de ser campeones. Y si no hubiese estado esa gente, yo creo que el partido se nos perdía. Pero fue impactante realmente ver tanta gente nuestra y los chicos cómo se quedaron. Te digo esto porque en el partido yo siempre era de gritarle al Tano Vela, a Belucci, que los tenía más cerca, y en ese momento era gritarle a los 3 metros y no escucharme, no me escuchaban. Y cuando se daban vuelta me miraban con una cara así de anonadado, que no entendían nada. Entonces yo ahí me di cuenta que bueno, algo pasaba. Sí, imagínate, todos pibes jóvenes, tener esa oportunidad, bueno, con el club que amás y nada, obviamente salimos a la cancha, por el altoparlante comunicaron el gol de Arsenal, y bueno, ver toda la gente ahí, que no es común que un club lleve 40.000 hinchas visitantes, y bueno, obviamente más la ansiedad que vos tenés, el nerviosismo, que querés que salga todo bien, obviamente nos jugó en contra y bueno, por suerte, como te dije antes, Arsenal nos dio una mano. Núñez, va a buscar Núñez, está llegando Kirchig, antes para descolgarse de capacidad, sale el gol de Kirchig. En el partido era confuso porque se escuchaba mucho murmullo y no sabía bien qué era, si algunos gritaban gol, otro no, entonces preguntaba, uno te decía una cosa, otro, y más nervio te daba dentro de la cancha. Pero lo mejor fue la imagen que tengo de ese partido cuando nosotros estábamos mal, estábamos perdiendo, y cuando el Tolo hace así, que yo miro y hace así, que salimos campeones, fue maravilloso. Para abrazar a los de Newell's, señores.
No tiene sentido, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. ¡Campeón Newell's! ¡Campeón Newell's! ¡Campeón Newell's de este torneo Apertura! Así está Newell's desatando la alegría, soltando el resto, sabiendo que hay muchos aquí, adentro de este estadio, que eran muy pequeños hace 12 años, cuando escucharon a papá y al abuelo decir, venimos de la cancha, nene, es campeón Newell's, y hoy, 12 años después, ellos, despuntando la barba, acomodándose el pelo, transpirando el tatuaje, se vienen para colgarse del que está al lado, ¿qué importa quién sos? Sos de Newell's, sos mi hermano, allí está Newell's, allí viene Capria levantando los brazos, porque este Newell's le da la posibilidad, casi en el ocaso de su carrera, de poder gritar un dale campeón, dale campeón. El valor que le voy a dar al título, creo que cada uno de los jugadores lo puede valorar de una diferente manera. Yo era el inicio de mi carrera y creo que fue una marca importante. Fue como jugador de Newell's ascender a la categoría de campeón, que lo valorás después, pero la gente en su momento lo valoró. Y como jugador de fútbol profesional, pasar a ser un jugador prácticamente establecido con una estrella, que no es tan fácil. Hay jugadores que se han retirado, yo me acuerdo que Mago Capria tenía 35 años, casi 36, y nos decía, chicos, disfrutemos esto porque él no había salido nunca campeón. O sea, y ahí fue donde uno tomaba realmente dimensión de lo que estamos logrando, pero para mí me marcó toda mi carrera, porque fue llevar algo, una estrella que me ayudó también para renovar, para hacer contratos, para ir a otros clubes, para ser valorado en la casa misma. Así que yo le doy todo el valor, como profesional, todo. Sí, a mí deportivamente fue lo que más me movilizó en toda mi carrera, ese campeonato. Después, o sea, recuerdo haber llorado en el 2009 con Vélez, pero distinto, otra cosa, diferente, por otro momento, más por un momento personal, por un momento que yo venía de un año malo en México y tenía que reconfirmar mi momento deportivo, pero lo de Newell's fue extraordinario, o sea, porque aparte cómo habíamos vivido, de haber crecido en el club y haber estado tanto tiempo luchando y siendo sincero, intrascendentes. Nosotros, yo como jugador y el equipo mismo, nos costaba mucho ser protagonistas de un campeonato y bueno, haberlo conseguido, como se llamemos, de repente, o sea, armar un equipo y que todo funcione bien entre nosotros, que haya chicos que no nacieron en el club, pero que nos acompañen también a nosotros siendo el club no exigir de más ni pretender que nos parezcamos, o sea, respetarnos tanto. A mí fue un poco el secreto, ¿no? Más allá de lo futbolístico, se creó un ambiente de trabajo, como en cualquier ámbito, cuando las cosas sean de esa manera, que todo sale naturalmente. Y bueno, así que, qué sé yo lo sigo recordando como algo, qué sé yo, para mí el logro más significativo emocionalmente en mi carrera. Y cumplir el sueño de salir campeón, qué sé yo, en ese momento, no sé, una satisfacción que quizás no se puede comparar con nada, porque después no salí muchas veces campeón, después salí campeón con otro equipo, pero la verdad que la sensación que viví no la alcanzaba, porque yo te hablo en mi caso, ¿no? Hincha de Newell's, mi familia, todo enfermo de Newell's, en mi casa se respiraba solamente si estaban de buen humor cuando Newell's ganaba y después salir campeón, no sé, fue como el orgullo más grande que me puede haber dado el fútbol. Obviamente va a ser distinto a cualquier otro objetivo que uno pueda lograr. Es muy difícil jugar en el club de tus amores y aún más tener un campeonato. Creo que junto a Seba, el Fer, bueno, Marino,
que salimos de ahí, que somos hinchas de Newell's, creo que, como te dije antes, fue tocar el cielo con las manos y obviamente ojalá pudiera repetirlo como Nacho, pero bueno, me tocó vivirlo en el 2004 y nada, muy contento y es algo que siempre voy a llevar conmigo.